¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? sí. Es decir, ¿se escuchó mi oración? No. Oh, pues entonces oremos nuevamente. Cerremos nuestros ojos. Se apagó el micrófono otra vez. Lo tiene mudo. ¿Ahora se escucha? Ahora Sí. sí. Hoy, sorry, es que esto es en vivo. Lamentablemente, no sé qué le pasa al micrófono que se cierra solo. Bueno, oremos nuevamente. Amado Jesús, te damos muchas gracias en esta noche por esta sociedad de jóvenes. Gracias, Señor, por otro sábado más. Gracias porque la presencia de tus ángeles está para cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Gracias también por tu santa presencia, Señor, mediante tu Santo Espíritu. Permite que esta noche todo lo que se diga, Señor, sea para tu agrado y para enseñanza de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche extendemos una cordial y sincera bienvenida a todos los que nos encontramos acá para adorar al Señor y escuchar de su palabra. Lo que nos encontramos acá son el anfitrión, Amy Batista. Un fuerte abrazo, Amy. Buenas noches. Armando, nuestro orador. A Dionisia Liz Paulino. Buenas noches, Dionisia. Un fuerte abrazo para ti también. A Dulce Felicidad. A Estrella, mi hija. A Patricia, la hija de Felicidad, que tiene que estar al ladito de ella también. A iPhone 2 y a Rodolfo Batista. Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos, también las personas que están en Facebook y YouTube. Una cordial y sincera bienvenida y un fuerte abrazo para todos. Bueno, en este momento vamos a presentar el orador, que es nuestro querido Félix, Félix Paulino, cariñosamente Papo. En esta noche él tiene palabras de vida y enseñanza para nosotros. El tiempo es todo tuyo, querido Papo. Sí, buenas noches y feliz sábado. El tema mío hoy se titula La oración influye en Dios. Cuando comenzaste a orar, el enemigo como que bloqueó, porque él no quiere que se ore. Cada vez que tú doblas rodilla para orar a Cristo, el diablo no le gusta, porque no le gusta que se postren, porque como le dijo a Jesús en el desierto, si te postrares y me adorares, te daré todos los reinos. Y cuando nosotros los cristianos nos postramos, él no le gusta, porque él quiere oración para él, pero reprendemos al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar, vamos a calentar un poquito, vamos a poner una alabanza, una de mis partes especiales. Me dicen que se oye bien. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, y el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en harta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar a puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación.
Mira qué lindo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Cuando dejamos nuestras cargas a Dios y entregamos el control de nuestra vida, Él siempre nos llevará a puestos seguros y nos hará caminar por caminos de senda de justicia, porque Dios es misericordioso. Mira, marinero, trae el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos estarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús. Tu capitán marinero es Jesús. Tu capitán marinero. Gloria a Dios. Amén. Una de las herramientas más prácticas y poderosas que Dios ha dado a los cristianos es el privilegio de orar, pero con frecuencia la descuidamos, pues no tenemos certeza si influye o no en el Señor. Me explico con esto. A veces oramos a Dios, pero oramos entregado a Dios a esa oración. Oramos con la certeza y la fe de que Dios va a oír nuestra oración. Depende de lo que pidamos en oración. A veces pedimos cosas que no necesitamos, mas Dios conoce nuestras necesidades y dice que no podemos tampoco hacer como los fariseos que duraban horas y más horas orando para que vieran que estaban orando. La oración al Señor es una oración íntima, una oración que nosotros hablemos con Dios y que Dios nos escuche, que le demos espacio a Dios para oírlo, podemos oírlo. En lugar de acercarnos a Dios con la confianza de que Él nos escucha y responde, tenemos una vida de oración sin la certeza de que Él hará lo que pedimos. Pero en Mateo 7:11, Jesucristo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, para luego asegurarnos de que nuestro Padre Celestial nos ama y se preocupa por nosotros. Aún los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, como dice San Mateo. ¿Cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial si les pedimos? Con esta idea en mente, mis hermanos, consideremos varios aspectos de la oración que dan respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios nos pide que oremos? Tenemos razón. La oración honra a Dios, porque si dijo el alto sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso lo encontraba en Isaías 57:15. Es el humillarnos en oración ante el soberano del universo, que le honremos a reconocer que Él tiene control sobre todo y es la fuente que puede satisfacer nuestras necesidades. La oración es un medio
primario para el crecimiento espiritual. Al leer la Biblia, la palabra de Dios, orar y obedecer sus enseñanzas, Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos crecer en nuestra relación personal con Él. En cambio, una vida sin oración es la senda a la derrota espiritual porque careceríamos del poder de Dios en nuestro andar cristiano. Muchas veces pedimos oración. Yo veo en el grupo que muchos piden oración. No es malo pedir oración. O sea, estamos pidiendo un refuerzo. Ahora, cuando yo pido oración por algo, como cristiano se supone que yo esté orando por eso y estoy pidiendo refuerzo. Yo tenía una vez una amiga allá en Pensilvania. Ella, no sé si ella está todavía. En aquel tiempo ella me pedía, manito, necesito que ores por mí. Ok, yo oraré por ti. Entonces, yo oraba por ella y al otro día veía que ella estaba subiendo cosas de Facebook en discoteca, videos, bailando y cosas así. O sea, tenemos que saber, porque si usted no tiene una vida espiritual consagrada a Dios, o sea, de nada vale que me pida que llore por usted si usted no está haciendo su parte con Dios. Si usted anda en el mundo por ahí haciendo y deshaciendo, o sea, ¿de qué vale la oración que usted me está pidiendo? Si usted tiene primero que entregarse de corazón a Dios, orar primero para que Dios lo cambie. Pero yo puedo orar por ti, pero si tú no pones de tu parte, de nada sirve. Son oraciones que Dios te dice, pero ¿por qué estás orando por ella si ella no está haciendo mi mandamiento? Entonces el punto 3 dice, la oración es un medio para participar en la obra del Señor. Me encanta eso. La oración que se eleva con un corazón puro conforme a la voluntad de Dios es poderosa. Nuestra plegaria de intercesión llega ante nuestro Padre Celestial, quien corresponde impactando esa vida por la que oramos para que su propósito sea cumplido. Además de bendecir a alguien, el Señor también es glorificado. Cuando oramos por alguien, el Señor es también glorificado, porque cuando usted ora por una persona, usted ora con el corazón, usted ora con fe para que esa persona reciba por lo menos una señal de lo que usted está orando, de lo que está pidiéndole a Dios. Entonces, el punto 4, la oración es el canal que Dios usa para satisfacer nuestras necesidades. En Mateo 6:8, Dios sabe lo que necesitamos, como dije, aún antes de que lo pidamos. Pero el pedirle su provisión le honramos a reconocer que dependemos por completo de Él para suplir nuestras necesidades. Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo. En nuestra necesidad de la oración diaria, todos los que hoy acuden a Cristo deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con la oración de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón. Misericordia y gracia, nuestra necesidad de la intercesión de Cristo es constante día tras día. Mañana y tarde, el corazón humilde necesita elevar oraciones que recibirán respuestas de gracia, paz y gozo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso está en comentario bíblico al 27º día. Entonces tenemos en Lucas dice exhortaciones para orar. En Lucas 6:28 dice, orad por lo que os calumnian. Esto es un poquito orar por los que nos calumnian. ¿Ustedes orarían por alguien que lo calumnian? Por o sea, por alguien que ustedes, ¿cómo se llama la palabra? Yo le caigo mal a esa persona. En vez de ustedes pagarle por lo mismo, debemos orar por esa persona para que Dios lo transforme en su corazón. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, más bien nos eleva hacia Dios. En Lucas 22:40 dice, orad
que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos en el Monte Olivo? Él le decía que oraran para que no entraran en tentación. Mis hermanos, cuando descuidamos la oración, el enemigo afila sus cañones y dice, aquí es que voy, no está orando. O sea, se está como enfriando, no está orando, no está en esa comunión con Dios. Y el enemigo aprovecha y como él conoce nuestras debilidades, él aprovecha. En Mateo 9, 37, 38 dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Oiga lo que dice, rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos pedir oración para que Dios nos capacite, mis hermanos, para que Dios sea en nuestra vida, que nos sea un instrumento de su palabra. Me pregunto a ustedes en su corazón, en el día de hoy, ¿cuántas veces oraron a Dios? Esta mañana cuando despertaron. Sé que todo lo hacen, me atrevo a decirlo. Dan gracias a Dios por el nuevo día que les da por la mañana. Oran por los almuerzos, oran antes de acostarse, oran para recibir el sábado. Pero, ¿lo hacen todos los cristianos? Esa es la pregunta. ¿Hacemos los cristianos todas esas cosas? Vamos a la iglesia preparados, oramos, le pedimos a Dios que nos guíe a la iglesia, que lo que salga en la iglesia sea para bendición de nuestras vidas. En Efesios 1, 18 y 19 dice, oré que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza y aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la su pertinente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según las oraciones y la operación del poder de su fuerza. Y en Colosenses 4, 3, 4 dice, oramos también el mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Esto lo dijo Pablo cuando estaba preso, para que no lo manifieste como debo hablar. Yo le he dicho que cuando a mí me invitan al Zoom a predicar, siempre tengo tema, porque si Dios me llamó para ser su discípulo, para servirle, yo tengo que dar a los demás lo que Dios me está dando a mí. Es como los discípulos dijeron que levantaron a aquel cojo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, lo que Dios le da, le dio y lo levantó, lo curó. Entonces, nosotros los cristianos tenemos la palabra, tenemos lo que Dios nos da, tenemos que testificar la palabra. En Santiago 4, 14, 15, ¿está alguno enfermo? Eso es muy importante. Entre vosotros llamen a los ancianos a la iglesia y oren por él. Ungimiento con aceite en el nombre del Señor y la oración te salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Eso es una promesa maravillosa, mis hermanos, cuando nosotros oramos con fe, claro, porque nosotros podemos curar, o sea, enfermedades, pero carecemos de esa fe. Dice que a los discípulos se da el poder de la oración, pero nosotros dudamos muchas veces de que Dios en verdad nos usa para que nosotros podamos hacer esos bienes, esos milagros. Promesas relacionadas con la oración. Son promesas relacionadas con la oración. Juan 14, 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso no significa que con tan solo decir al final de la oración, en el nombre de Cristo, vamos a recibir todo lo que le pidamos. Orar en su nombre significa que nos hemos sometido bajo su autoridad y que aquello que pedimos está de acuerdo con su voluntad. Se cuenta algo de una iglesia que enfrente de ellos pusieron una discoteca. La iglesia se puso en ayuno y oración para que le cerraran la discoteca a aquel señor. Y siguieron orando. A la semana siguiente, pues cayó un rayo y quemó todo aquello. El señor fue a los tribunales, llevó a la iglesia y estaba demandando a la iglesia porque la
iglesia había orado para que su iglesia se quemara. Entonces el juez estaba observando al dueño de la discoteca y le preguntó al pastor, ¿ustedes oraron para que la iglesia se quemara? El pastor dijo, nosotros no oramos por eso. El pastor, cuando usted pide a Dios, usted no sabe cómo Dios va a resolver, o sea, su oración, cómo va a responder. Él mandó un rayo, quemó la discoteca y se acabó. El pastor oró de que para que se la cerraran, pero es que Dios sabe cómo va a obrar. El juez se quedó mirando a los dos y dijo, ¿qué problema? Tengo un ateo que cree en el poder de la oración y una iglesia con su pastor que no cree que la oración funciona. Y con eso, mis hermanos, nosotros muchas veces nos topamos cuando pedimos algo. O sea, pedimos, pero tenemos como esa duda. Juan 15:7 dice, si permanecer en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El cumplimiento de esta promesa depende de que pertenezcamos en Jesucristo y de que su palabra tenga un lugar prominente en nuestra vida. Si usted ama a Dios y hace lo correcto, Dios le va a dar lo que usted pide, pero no es que Dios le va a dar. O sea, me acuerdo de la frase de Salomón, siempre la uso, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras. O sea, le estaba dispuesto a darle riqueza, todo. Y él le pidió sabiduría. Y eso es lo que debemos pedirle nosotros a Dios, mis hermanos, sabiduría para dirigir su ministerio, para predicar su palabra, para hacer siempre los programas de Zoom que salgan guiados por Dios. Sabiduría. Dios se va a encargar de lo demás. Si usted necesita algo, Dios se lo va a dar, porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señor, del dueño de todo lo que existe. Primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios oye las oraciones, respuesta a la oración. Dios siempre contesta nuestras oraciones de manera inmediata. Quizá no veamos los resultados de nuestra plegaria en este mundo, pero el Señor es siempre fiel y seamos pacientes. No olvide que seamos pacientes. Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová, hablando de la paciencia, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso pues mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cantito nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué oramos? Buena pregunta. Nuestras peticiones no tienen el propósito de informar al Señor, pero el pedirle que provea demostramos una completa dependencia en Él como nuestra única fuente de ayuda. Si Dios ya ha predeterminado lo que hará, será para qué orar. Aunque el Señor sabe lo que sucederá, nosotros no, por ejemplo, no sabemos si sanará a un amigo enfermo por el que debemos continuar intercediendo hasta que comprendamos su voluntad. Muchas veces oramos algo y no vemos resultado, pero dice que no debemos cansarnos, debemos seguir pidiéndole a Dios, porque Dios cuando está en silencio es que está trabajando en nuestras oraciones. Nuestras oraciones pueden ser el medio que nuestro Padre Celestial use para cumplir su predeterminado plan. Dice, ¿acaso el éxito de los decretos eternos de Dios depende de nuestra oración? No. Un decreto eterno es una decisión que el Señor ha determinado seguir desde antes de la creación. Hay cosas que Dios hará de todas formas, aunque nosotros no la pidamos. Pero de igual manera debemos ser fieles en la oración. Si no lo hacemos, tendremos una vida sin fruto ni poder. No existen pasajes bíblicos como Éxodo 32, 9, 14 que indican que el Señor cambió de parecer después de que Moisés intercediera por Israel. Recuerdan que siempre Israel cometía pecado y siempre había una intercesión de Moisés por ellos y él tenía misericordia.
porque la oración sincera Dios la escucha. Pero el hecho de fue Dios quien motivó a Moisés a clamar por misericordia basándose en la promesa que se había hecho a Abraham también, Isaac, Jacob, la cual decía debía cumplirse en Israel. El carácter de las promesas y los propósitos de Dios nunca cambian. Eso es muy importante, mi hermano. Mensaje para los jóvenes dice: desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos. O sea, si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los presentimientos a Dios en oraciones. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No hay seguridad separarnos un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solo si observamos las condiciones que Él mismo ha dicho. La oración es importante, mis hermanos, la oración diaria. Ahora te pregunto, ¿cómo usted describiría a Dios al que ora? El concepto que tiene de él concuerda con su revelación en las Sagradas Escrituras. ¿Le da importancia a la oración o la considera algo secundario? ¿Cómo describe su vida de oración? ¿Qué le impide ser fiel en oraciones? ¿De qué se pierde en no orar? A veces nos desanimamos porque a veces queremos algo pronto y no lo vemos y como que nos desanimamos y nos da ese deseo de no seguir orando. Pero dice que no. Dice, empieza el día con la oración. Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren en él. Hermano mío, hermana mía, eso dice el ángel de White. Da el rostro a la luz, poneos en contacto verdadero y personal con Dios para que podáis ejercer una influencia elevadora, vivificadora, que vuestra fe sea fuerte, pura y firme. Que la gratitud de Dios lleve nuestro corazón cuando los levantéis en la mañana, arrodillados juntos a vuestro lecho, y pedid a Dios que os fortalezca para cumplir los deberes del día y hacer frente a sus tentaciones. Pedirle que os ayude a poner en vuestra obra la dulzura del carácter de Cristo. Pedirle que os ayude a pronunciar palabras que inspiren esperanza y ánimo a los que os rodean y que os acerquen al Salvador. Orar, mis hermanos, es lo que debemos hacer siempre. Constante la oración, mucha oración, mucho poder. Recuerden que cuando el pueblo de Dios ora pasan cosas maravillosas, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es bondadoso y quiere que nosotros, sus hijos, trabajemos para su obra, que podamos ejercer su obra, pero que permanezcamos siempre en la oración, mis hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y para terminar, vamos a hacer una última alabanza y oramos y tú despides. ¿Está bien? Un momentito, que estoy en vivo. El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu venirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba podrás vencer. Y tú eres ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Gloria al santo nombre de Israel. Y el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo día la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Y tú oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal quieran destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Papo, por tan refrescante tema. Muchas gracias por recordarnos que la Gracias a Dios. oración es que nos lleva a nuestro Dios, a conversar con Él, a nuestro Padre. En esta noche te damos muchas gracias porque siempre que traes temas, nos encantan, son muy refrescantes, nos llegan al corazón. Tus partes especiales también, yo la canté entera. Esta última que me la sé, la canté entera. Si tú puedes despedirnos en oración y después terminamos con el himno que iniciamos. Perfecto. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Padre amado, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, muchas gracias por la semana que nos diste, que ya es historia, por las primeras horas de tu santo sábado, por tu palabra, por las testificaciones, Señor, de todo tu pueblo en la faz de la tierra. Necesitamos ser llenos con tu Espíritu Santo, Dios. Necesitamos que nos cure de cualquier tipo de enfermedad física y espiritual que tengamos. Bendice el grupo Betania por siempre, Señor. Tú conoces cada miembro, cada vida de ellos, cada familia, Señor, representada en la iglesia. Te pido, Señor, en nombre de Jesús, que tú bendigas grandemente cada hogar que se reúne en este grupo, Dios. Que tu bendición, Señor, sea sobre todo ellos y que el santo ángel de Jehová campe siempre a su alrededor. Bendícelo rica y abundantemente, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, buenas noches a todos y terminamos con el himno que iniciamos, el 376, Dulce Oración. Bendiciones y feliz sábado, mis hermanos.